Evangelio según Lucas, capítulo 16 y versículo 1, vamos a encontrarnos ahí con una de las historias más apasionantes que el Señor Jesús contó, pero una historia de la que personalmente yo no recuerdo jamás haber oído una sola predicación, y una historia en la que también a veces hasta no solamente predicadores, sino cuando la leemos nos parece muy rara y decimos, bueno, ¿qué hace esto aquí? Y de hecho muy poca gente se refiere a ella. La conocida como el mayordomo infiel. Lucas 16, versículo 1. Para comprender esa historia tenemos que ir al capítulo 15 y el versículo 1. Recordad que los evangelios, todos los libros de la Biblia fueron escritos sin solución de continuidad, como se dice, no fueron divididos en capítulos y versículos, sino hasta hace recientemente poco, para que pudiéramos encontrar, pues cuando nos referimos a algún capítulo, alguna frase determinada. Así que a veces nosotros pensamos que, bueno, capítulo 15 termina al final del capítulo 15 y después empieza el capítulo 16 y hablamos de otra cosa. Y eso no es así. Y es una de las razones por las que nunca hablamos de la historia del mayordomo infiel. Fíjate cómo comienza esa historia. Comienza en el capítulo 15 y versículo 1, que dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Es decir, los más despreciados, aquellos que nadie miraba para ellos, que no tenían no solamente ningún valor en la sociedad, sino que incluso la gente les insultaba. Y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Es decir, las personas que eran hombres y mujeres de bien, los religiosos, los que dirigían al pueblo, los que leían la ley, pues los que sabían absolutamente todo en cuanto a la relación con el Señor, despreciaban no solo a los despreciados, sino al mismo Señor Jesús, porque hablaba con ellos. Y entonces el Señor cuenta tres historias, ¿os acordáis? La oveja perdida, la moneda perdida y los dos hijos perdidos. Y termina en el versículo 32 del capítulo 15, diciendo el padre al hijo que estaba en casa y que no quería ser feliz, no quería entrar en la fiesta porque su hermano había vuelto. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y decía también a los discípulos, ¿veis? Está siguiendo con lo mismo que le ha contado, que ha intentado que ellos aprendieran en el capítulo 15. La verdad es que, ¿por qué nos asusta esta historia? Que muchas veces, sé que el Señor os ayudará esta mañana para no tomarlo como algo personal, porque muchas veces al visitar muchas iglesias nos damos cuenta de que cada vez nos gusta menos ver lo que el Señor Jesús dice, enfrentarnos, sé que me entendéis, a lo que el Señor Jesús dice, y solamente nos gusta leer ciertas partes de la Biblia. Y como una vez me explicó y realmente vi que era del Señor, no sé si ya os lo conté, pero mi hija Kenia vivimos en una sociedad que ya no le gustan los espejos. No se quieren mirar en el espejo. Lo único que les gusta es hacerse selfies. Que todos vean nuestra apariencia. Y la Biblia es un espejo. El propio Santiago lo dice, que tenemos que mirarnos en la palabra de Dios. Así que si queremos que el Señor siga hablándonos a través de esta historia, tenemos que mirarnos en el espejo. El Señor le cuenta, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado de derrochar sus bienes. Sigo en el versículo 2 del capítulo 16. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mi mayordomo. Es decir, le había robado y además lo había hecho a sus espaldas. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Y entonces ya sé lo que haré.
para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Muy bien, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Le rebaja la factura a la mitad, lo que debía. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: pues muy bien, toma tu factura y escribe 80. Y el señor, el dueño de la casa, elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sabiduría, con sagacidad, dice literalmente. Pues los hijos de este siglo son más sabios en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y entonces llega la aplicación del Señor. Yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. La verdad es que nos asombra esta historia porque está hablando de un hombre que aparentemente es corrupto. Pero en ese momento encontramos lo que es absolutamente ilógico, no solamente en las historias del Señor, sino incluso en el Evangelio. ¿Os dais cuenta del paralelismo? Un hombre corrupto, un hijo que se había ido de casa. ¿Os acordáis? Capítulo 15. Y cuando sencillamente el hijo no puede más, lo ha gastado todo y quiere volver a casa, pues de una manera incluso medio engañosa, se arrepiente, entre comillas, diciendo: pues voy a volver a mi casa porque allí hay abundancia de pan y yo me estoy muriendo. Después sabéis que cambia completamente su manera de pensar cuando ve a su padre correr hacia él, pero os acordáis que esa es otra historia. Pero el comportamiento del administrador, del hombre corrupto, es exactamente igual. De repente piensa: bueno, ¿qué voy a hacer? Porque me voy a morir de hambre. No puedo trabajar más, soy mayor. Y me da vergüenza pedir dinero. Así que lo que está diciendo el Señor es que el reino de los cielos y el reino de Dios jamás debemos verlo como siembra y cosecha. Es decir, yo hago el bien, entonces Dios: muy bien, Jaime, eres muy bueno, me sigues, vas a la iglesia, predicas, no sé qué, yo te voy a bendecir. No. Muchas veces es justo todo lo contrario. Porque ese era el problema que tenían los religiosos. Ellos eran personas absolutamente geniales. Como a veces me gusta decir, eran buenos en el peor sentido de la palabra. Porque siempre vivían en un nivel muy superior a los demás y despreciaban a todos y despreciaban a los despreciados. Y no solamente eso, sino que despreciaban también al mismo Dios hecho hombre. ¿Por qué comía con los pecadores sin pedirle permiso a ellos? ¿Veis qué fácil es caer en la religiosidad? Porque ellos no comprendían que vivimos en un mundo de gracia. Y si no fuera por la gracia, ninguno de nosotros estaría aquí. Y ninguno de nosotros sería salvo. Y lo sabemos y lo predicamos, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Vivimos en el mundo de la gracia del Señor? ¿Nos sumergimos en la gracia? Como cuando nos encanta nadar o mirar en las profundidades del mar y parece que la vida se para sencillamente en medio del océano inmenso. ¿Nos sumergimos en la gracia de Dios? Porque el problema de los maestros de la ley, de los fariseos, de todos, es que querían seguir viviendo a la antigua manera. La ley fue dada, y Pablo lo explica de una manera extraordinaria, y el escritor a los hebreos todavía profundiza más en eso. Fue dada para que descubriéramos que por nosotros mismos no podemos llegar a Dios. Es imposible. Hagamos lo que hagamos. Aunque tenga 1000 vidas y dedique 1000 vidas a predicar o a ser misionero, jamás por mí mismo puedo llegar a ser perfecto, porque la misma palabra de Dios nos dice: no hay justo ni aún uno. Y eso jamás debemos olvidarlo. Pero siempre estamos pensando en nuestra relación con Dios en base a nuestros derechos. Sí, Señor, pero mira lo que estoy haciendo. Y es curioso porque en el libro del profeta Malaquías el pueblo ya se lo dice a Dios directamente: Señor, estamos siguiéndote, estamos sirviéndote, vamos al templo y no sirve de nada, tú no nos das lo que nos pertenece.
Y cuando somos así tan arrogantes delante de Dios, y perdonadme que hable de esta manera, estáis viendo mi sonrisa porque yo he tenido que aprenderlo personalmente. Cuando vivimos así, de esta manera, delante de Dios, ¿sabes lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? 400 años sin una sola palabra. Si nosotros llegamos a Dios con nuestro orgullo, como hizo Herodes, el Señor cayó su boca. Porque Dios nos resiste aún a pesar suyo, porque Él da gracia a los humildes. A cuando nos sentimos despreciados, cuando nos damos cuenta pues de que no podemos hacer nada, de que por más que intente servir al Señor, sigo siendo tan pecador como era cuando Él me rescató. Y si no comprendo eso, jamás voy a poder sumergirme en la gracia de Dios, porque ese orgullo de que yo hago cosas por el Señor y entonces todo tiene sentido y el Señor me bendice, acaba incluso separándonos de las demás personas, porque señalamos a los demás y decimos, no, si esto no va bien en tu vida, algo malo está pasando. Pensamos que sencillamente por hacer el bien, porque nosotros somos fieles al Señor, y es obvio que el Señor quiere que seamos fieles a Él, pero acabamos señalando a todo y a todos, porque nosotros estamos en otro nivel. Y eso era lo que le estaba pasando a los escribas y fariseos. Y eso era el problema de los dos hijos de la historia que acaba de contar el Señor, y que deja al final sin decirnos si el hijo mayor entra en la fiesta o no, porque quiere que nosotros decidamos si vamos a entrar en la fiesta o no. Porque los dos hijos estaban perdidos. Uno se fue lejos de su padre, pedirle la cuenta a su padre, por decirlo de alguna manera. La herencia era como decirle, papá, muérete que yo solo quiero tu dinero. Y el otro vivía con su padre, pero era exactamente igual como si su padre se hubiera muerto, porque no le hacía ni caso. Entonces la humanidad siempre estamos en una de esas dos posiciones, o lejos del Señor o cerca de Él, pero como si estuviéramos lejos, ¿me entendéis? Y entonces, como no acabaron de comprenderlo, el Señor cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque cuando vivimos demasiado apegados a este mundo y a esta vida, estamos despreciando la vida que merece la pena, que es la vida que Dios nos regala. Y aquí vivimos, ¿qué? 40, 50, 60, 80 años, 100 años. Mi bisabuela fue a la presencia del Señor con 105. ¿Y qué es eso comparado con toda una eternidad? La vida que realmente merece la pena, y ahí hago un pequeño spoiler al final, pero ya vamos a llegar enseguida. Es lo que el Señor Jesús dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que os reciban, ¿qué? En las moradas eternas. Se trata de la eternidad. Y si no comprendemos que hay una eternidad, no hemos comprendido la relación con el Señor Jesús. Y vivimos siempre de todo lo que era la antigua ley, de las maldiciones y las bendiciones. Si yo hago el bien, Dios me va a bendecir, y si hago el mal, Él me va a maldecir. Y entonces tratamos a Dios de esa manera, y no solamente a Él, tratamos a todo el mundo de esa manera. Si tú trabajas bien, entonces yo estoy contento contigo. Si tú, mi hijo, mi hija, pues me haces caso, yo te quiero. Si no, no. ¿Me seguís o no me seguís? Siempre estamos viendo qué una persona hace, qué es lo que una persona hace, y entonces obramos en consecuencia. Eso no tiene nada que ver con la gracia. Maridos, mujeres, no, si tú haces esto, te quiero muchísimo. Si no lo haces, ya no. ¿Os dais cuenta cómo esa ley lo único que hace es romper nuestro corazón y nuestra vida? Lo que Dios ofrece es gracia. Gracia absolutamente extraordinaria. Y eso no lo entendió el pueblo de Israel, y a veces no lo entendemos nosotros tampoco. Y por eso en la carta a los hebreos, el escritor tiene que decir de una manera muy clara, para que se den cuenta que la antigua ley era solamente para que ellos se dieran cuenta de que no hay justos ni aún uno. Incluso señala en el capítulo 12, a partir del versículo 18, la comparación entre, dice, ¿no os habéis acercado, Hebreos 12, 18, a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas? ¿Os acordáis cuando el Señor dio la ley en el Sinaí, que todos estaban temblando? Pues él está diciendo, eso era para que os dierais cuenta de que nadie puede acercarse al Señor como si no pasara nada.
Y sin embargo dice, vosotros en cambio, versículo 22, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Incluso nos habla que ese monte Sión en el Apocalipsis es la presencia de Dios. Nosotros nos acercamos a la gracia, y si no fuera por la gracia estaríamos perdidos. Literalmente. Entonces, ¿por qué el mayordomo infiel? ¿Te fijaste un detalle muy sencillo? El mayordomo, el dueño le dice, su amo, la persona para quien trabaja, hoy diríamos el empresario, le dice, mira, lo siento, estás despedido, has robado muchísimo, todo el mundo lo sabe, estás despedido. Pero, ¿os habéis fijado en un detalle? Y otras historias que contó el Señor Jesús. No lo lleva a la cárcel. ¿Habéis pensado en eso? Tenía todo el derecho, porque le había robado, no solamente a que le devolviera todo lo que había robado, sino a meterlo en la cárcel. ¿Lo hace? No. Y entonces el mayordomo se pone a pensar. ¿Y sabes en qué piensa? Muy bien. Mi jefe ha visto que yo robé. Podría haberme metido en la cárcel, pero no lo hace. Es una persona misericordiosa. Es una persona que ama. Es alguien lleno de amor. Y así tengo que vivir. Y entonces decide entrar en ese mundo, en el mundo de la gracia. Y decide vivir según el carácter de su dueño. ¿Me seguís? Y entonces por eso, sin que nadie lo sepa, porque nadie sabe ni que él ha sido despedido, ni lo que ha robado a su jefe, comienza a hablar con todos los que tiene alrededor y empieza a expresar la gracia de su dueño. ¿Sabes qué? Le debes 100. Mi dueño te ha dicho, pon la factura y pon 50, porque mi dueño es así. Es un tipo extraordinario. Yo me imagino la conversación, porque si no, la persona que va a pagar diría, bueno, ¿y por qué resulta que ahora solo debo la mitad? Mi dueño es muy misericordioso. Está lleno de amor. Está lleno de gracia. Y empieza a hacer eso con una, con otra, y con otra, y con otra persona. Y eso es lo que cambia absolutamente la historia. Comienza a vivir de acuerdo a la gracia de la persona para la que trabaja. De la misma manera que la oveja que se fue, bueno, yo sé que las ovejas no piensan, ¿entendéis esta manera de decir? Cuando se fue del redil y vio venir al pastor, pensó, pues yo no tenía ningún derecho a que viniera por mí, lo hizo. Y de la misma manera que el hijo, cuando volvió a casa, que urdió ese plan para poder comer por lo menos, y ve a su padre correr y abrazarle, lo primero que pensó el hijo es, yo no tenía ningún derecho a que mi padre me siga queriendo. Y entonces sí dio cuenta de lo burro que había sido, perdonadme esta frase, por haber abandonado a su padre. Y abraza al padre y se echa a llorar y entra en la fiesta, y entonces sí se da cuenta del amor de su padre. Eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque sí, sabemos que Él nos salva por gracia, pero verdad que después estamos intentando como vivir otra vez, como si volviéramos a la ley. Ah, muy bien, Señor, me has salvado, pero ahora, si yo me porto bien, tú me vas a bendecir, y si no, no. Y no se trata de eso. Pablo lo explica escribiendo a los romanos de una manera absolutamente radiante. Quien nos regaló a su Hijo, lo más precioso que tenía, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Tienes miedo del Señor, hay algo en tu vida que quieres que Él cambie, échate en sus brazos, pon tu vida en su mano, dile, haz lo que quieras conmigo, Señor, porque si tú fuiste capaz de regalar a tu Hijo y hacerlo por mí, no me vas a hacer daño en absoluto, todo lo que vas a hacer es amarme más todavía. ¿O es así o no? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cuál es nuestro problema? No hemos aprendido a sumergirnos en la gracia de Dios. Por eso en la carta a los Efesios y el capítulo 3 y a partir del versículo 16 nos dice que el Señor os conceda por las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder
por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo Jesús viva por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo. Y tendríamos que estar horas enteras leyendo estos versículos para darnos cuenta de que no necesitamos nada más. Cuando vivimos en la gracia de Dios, todo depende de Él, no de nosotros. Nos lo ha dado todo. ¿Quieres seguir toda la vida mendigando, pensando, acercándote a Dios como alguien absolutamente miserable en tus sentimientos, de decir, Señor, es que yo, mientras el Padre está abriendo sus brazos y diciendo, te lo he regalado todo, tienes que vivir de otra manera? ¿No ves el amor que te he dado? ¿No ves lo que tengo preparado para ti incluso en el futuro? ¿Sabes qué ocurre? Que nos cuesta mucho hacer eso, porque cuando no vivimos en la gracia de Dios, todo depende de nosotros, todo lo controlamos nosotros, y nos gusta demasiado controlar las cosas. ¿Te ves en el espejo o no? Nos gusta demasiado, nosotros, yo. Incluso nos gusta que nos vean. Nos gusta hasta cuando estamos predicando, y dice, no, el Señor va a hablar por medio de mí. No lo decimos de esa manera, pero a que lo pensamos. Y lo demostramos en muchas situaciones diferentes, que somos nosotros el centro incluso del universo de la iglesia. Hasta cuando queremos que la gente pues hable o diga o piense por lo que nosotros decimos. Yo os agradezco personalmente cuando alguien viene y me dice, Dios me ha hablado, pero no lo digáis muchas veces, decídselo a Él, ¿vale? Porque el límite entre el orgullo y no navegar en la gracia es demasiado difícil de ver, ¿me entendéis? Y se nota a veces incluso cómo hacemos las cosas. Es curioso, llevo, y perdonadme esta pequeña tontería, más de 40 años en el ministerio, he escuchado miles de predicaciones. Siempre hay gente que habla y habla y habla y predica y sigue, y siempre al final me dicen, bueno, me extendí porque el Espíritu de Dios quería que explicara más cosas. No he encontrado una sola persona que diga, no, quería que hablara menos. Parece una broma, pero ¿qué estamos denotando? No, lo importante es lo que yo hago. Incluso a veces con la adoración y la alabanza, no, vamos a cantar un poco menos o vamos a orar menos porque ahora viene la palabra de Dios. ¿Cómo que ahora viene la palabra de Dios? Ahora viene una persona que si el Espíritu de Dios la usa, me acercará a Él, pero es una persona normal y corriente. Estamos en la presencia de Dios ya, desde antes de llegar a este lugar. Y parecen cosas muy simples, pero al final denotan lo que hay dentro de nosotros. Incluso si le hacemos daño a la gente. Solamente un pequeño detalle. Recuerdo aquel momento, ¿os acordáis? Cuando Elías se enfrenta a los de Baal. Hacía varios años que no había llovido. Y Elías dice que rodeen de agua la zanja del altar. ¿Os acordáis? Una y otra vez. Muchas veces personas me han comentado, bueno, era una manera de demostrar que Dios tiene poder, incluso que porque dice que el fuego lamió el agua. Claro que tiene sentido eso. Pero piénsalo quizás como el propio Espíritu de Dios lo vería en ese momento. Hacía varios años que no había llovido. Iba a caer fuego del cielo. Y quizás algunas personas que estuvieran cerca podía correr riesgo su vida con el fuego del cielo. A mí me hizo pensar mucho eso. Porque a veces nosotros pensamos que recibimos fuego del cielo y quemamos a la gente. De alguna manera u otra, incluso con las cosas que decimos. Y si no temblamos al estar aquí, en la presencia de Dios, es porque no hemos sido sumergidos en la gracia y pensamos que algo depende de lo que yo estoy haciendo.
o de lo que yo estoy diciendo. Y esa es la razón por la que muy pocas veces hablamos, y ya vamos a terminar, pues no quiero que luego penséis que yo también me extiendo. Hablamos tan pocas veces del fruto del Espíritu de Dios, que es lo que Dios quiere que mostremos. Y nos interesan tanto mostrar nuestros dones, cómo predico, cómo ayudo, cómo hago, cómo... Se trata de Él, del Señor, no de nosotros. La conclusión del Señor Jesús en la parábola es impresionante. Elogia al mayordomo injusto, elogia a la persona que le ha robado, elogia a la persona incluso que ha tramado un plan, porque ¿sabes cuál es el fondo del plan que tramó? No, mi jefe es alguien absolutamente misericordioso y amoroso, así que él va a hacer eso y mucho más por ti. Aquí hay algunas personas que son jefes. No sé si alguna vez se habrán visto en una situación parecida. Pero imagínate que alguien crea tanto en vuestro carácter, diga, no, es que tal persona es tan buena, tan amorosa, tan misericordiosa, que ya no hay más para dónde ir, como decimos aquí en Galicia. ¿Qué va a hacer ese jefe? ¿Despedirlo? Por eso el Señor le dice, haced amigos por medio de las riquezas injustas. No somos más queridos por Dios por lo que hacemos. Dios no me ama más porque explique la parábola del mayordomo infiel o todas las parábolas de la Biblia o porque predique. Dios no me ama más porque le sirva o porque pase mi vida, como dice Pablo, incluso entregando mi vida a los pobres o ser quemado por amor a Él. El amor de Dios es infinito. Dios me ama de una manera infinita y te ama de una manera infinita. Y cuando comprendes eso, empiezas a sumergirte en la gracia de Dios, en la bondad de Dios. Porque a veces incluso no lo comprendemos. Y una vez recuerdo que hablaba de esto, yo no sé si ya os lo dije, pero alguien después me lo dijo con un abrazo, me lo dijo muy bien, con una sonrisa, pero me dijo, a veces me da la impresión de que quieres ser más bueno que Dios. Y yo sencillamente le dije, es imposible, porque la Biblia dice que Dios es bondad infinita, es imposible ser más bueno que Él. Imposible. Y si no comprendemos que Dios es la bondad infinita, es que no nos hemos sumergido en su gracia. Y por eso a veces nos tambaleamos y nuestra vida da la impresión de que no tiene sentido, porque no nos hemos sumergido en su gracia. Y entonces es curioso que el Señor termina diciendo algo tan sencillo como eso. Haced amigos. Esa es la base de lo que este hombre engañador, de lo que este mayordomo infiel, de lo que este derrochador comprendió. Estaba haciendo amigos. ¿Sabes por qué? Por la misericordia de su amo. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Amigos por la misericordia del Señor. Que conozcan el amor del Señor. Y vivir nosotros de esa manera. Porque, y perdonadme solo dos minutos más, porque incluso en aquel momento cuando Pedro, ¿os acordáis?, había negado al Señor y el Señor le restaura en el capítulo 21, Juan lo narra en el último capítulo del libro, pues cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, después de 3 veces, termina diciendo sí, incluso va rebajando el nivel, porque al final termina diciéndole, sabes que te quiero. Porque Pedro, después de haber negado al Señor y de haber maldecido al Señor, pues piensa que no es digno de ese amor. Y Dios le dice, sí, mi amor te restaura, para eso estoy aquí, ¿me amas? Y entonces el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, sí, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. El Señor le dice a Pedro, muy bien, pues ahora vas a predicar a todos. Ah, no, le dice, no, pues ahora vas a mostrar todos los dones que te imaginas. Sanidades, lenguas, profecía, todos los dones vas a mostrar. Ah, no, tampoco dice eso, dice, no, ahora vas a servirme y vas a trabajar y vas... ¿Por qué el Señor dijo en aquella historia, ganad amigos?
de una manera sencilla le dice: Pedro, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. ¿Sabéis de lo que se trata? Sumergirse en la gracia, de vivir el amor de Dios en todos los momentos, unos con otros, de cuidarnos unos a otros. Y eso es lo más difícil, pero es sumergirse en la gracia del Señor. Y por eso el Señor Jesús nunca dijo que se conocería a los suyos por lo que decían, por lo que predicaban, por sus dones extraordinarios, por los milagros, jamás. Esos son bendiciones que a veces hay, a veces no hay, punto. Porque lo que Él dijo, os conocerán por cómo os amáis unos a otros. ¿Y sabes qué? Bueno, todos conocéis a nuestras hijas. Y de lo más orgullosos que estamos, sus padres orgullosos, hay un orgullo que es sano, sé que me entendéis. Es por cómo se ayudan, se aman, están juntas siempre, en cualquier momento, en cualquier dificultad, en momentos que hemos pasado absolutamente desesperantes, y están siempre ayudándose la una a la otra. Y entonces la gente nos dice: ¿qué habéis hecho? Y nosotros decimos: no es cosa nuestra. Es un regalo que el Señor les ha dado en su carácter. Pero siempre que pasa algo así, ¿a quién miran las personas? A los padres. Yo estoy orando para que aquí, en esta ciudad, en Santiago, no solamente aquí, sino en este local, sino en todas partes, cuando la gente nos vea, digan: ¿cómo se lleva esta gente? Y le pregunte al Padre Celestial: ¿qué has hecho con ellos? ¿Me entendéis? Porque esa es la diferencia. Y por eso el Señor Jesús acaba alabando la sagacidad de un corrupto, entre comillas, porque ha sabido aprender la lección más importante. El amor es el que lo transforma todo. Ganad amigos, amad a las personas, amaos unos a otros, como yo os he amado, dijo el Señor. Y cuando hacemos eso, aprendemos a sumergirnos en la gracia de Dios. Y ya no estamos preocupados por lo que hacemos, por lo que otros hagan. Sencillamente amamos, abrazamos, bendecimos. Y de vez en cuando le tenemos que decir al Señor, yo por lo menos sí, no sé si tú: Señor, alguna que otra vez que me he equivocado y quizás he sido corrupto o corrupta, o no he hecho lo que tenía que hacer, tu bondad, tu misericordia, tu amor ha estado ahí. Y todos lo vieron. Y todos vieron: mira lo que ha hecho este hombre y cómo su padre le sigue amando. ¿Nunca os habéis sentido así? Es vivir y sumergirse en la gracia de Dios. No quiere decir que vamos a vivir de cualquier manera. Sé que entendéis lo que estoy diciendo. Pero si el Señor puso esos ejemplos extremos para que nosotros aprendamos a descansar en su amor, en su gracia, en su misericordia, para que nosotros aprendamos a hacer amigos dentro y fuera del cuerpo de Cristo, y a usar todos los medios para mostrar ese amor dentro y fuera del cuerpo de Cristo, aún a nuestros enemigos. ¿Os acordáis que Él dijo: amad a vuestros enemigos, no? Entonces comprendemos y nos hemos sumergido en la misericordia del Señor.